El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías tú que en la genealogía de Jesús aparecen los nombres de algunas mujeres que comparten una historia de desprecio, humillación y abusos, pero que a pesar de todo esto, en lugar de ser eliminadas en la historia, son destacadas junto a los grandes personajes de la genealogía de Jesús? En la clase de hoy hablaremos de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, donde escucharemos que estas mujeres, a través de su historia, forman parte del testimonio vivo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 16 titulada Familias de Fe. Y el texto bíblico que estaremos analizando se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 1, los versículos del 1 al 16. Y el texto áureo para este día es Mateo 1, versículo 1, y lee de la siguiente manera: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y los objetivos en este día, queremos, número 1, examinar la provisión de Dios a través de las difíciles circunstancias de vida de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Número 2, valorar los momentos del cuidado providencial de Dios sobre nuestras vidas. Y número 3, dibujar una línea de tiempo de nuestra vida o de nuestra vida cristiana e identificar esos momentos significativos en los que se evidencia la provisión o dirección de nuestro Dios. Y el vocabulario en el día de hoy es genealogía. Y cuando hablamos de genealogía, nos referimos a esa lista de los antepasados de una persona. Las genealogías no siempre son completamente exactas, sino que en ocasiones se escogen ciertas generaciones para ser mencionadas de acuerdo con los fines que su creador persiga. Y es la razón por la cual las genealogías bíblicas dicen mucho del personaje cuya genealogía se narra, pero dicen más de su creador o escritor. ¿Y qué les parece si leemos Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16? Quiero que preste mucha atención porque estaremos leyendo 16 versículos que nos hablan acerca de una genealogía y hay unos nombres en particular que queremos resaltar, así que espero que estén bien atentos de esos nombres porque en el día de hoy estaremos hablando de ellos. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo y la leemos de la siguiente manera. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y a Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Kim,
y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos así a nuestro Dios que nos dirija a través de esta experiencia hermosa. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que a través de esta lección en el día de hoy, tú nos dirijas y sobre todas las cosas hables a nuestro corazón. Gracias, oh Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que en esta época hermosa donde celebramos ese adviento tuyo, esa llegada tuya, seas tú, Señor, glorificándote. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Recientemente recibí un correo electrónico de una compañía que te ayudaba a buscar quiénes son tus ancestros y te lleva con documentos oficiales a verificar cuáles son aquellas personas que son parte, ¿verdad?, de tu genealogía. Y me pareció muy interesante, así que entré a la página, empecé a indagar y empecé a encontrar cosas tan y tan fascinantes y pude llevar quizá mi historia a 4, 5, 6 generaciones. Y me parece que cada uno de esos nombres representa una historia. De hecho, cuando hablaba con mi papá o con mi mamá sobre algunos de los nombres que me mencionaba, ellos se acordaban de algunas historias que sus abuelos les contaban. Y fue una experiencia bien, bien interesante porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, a veces tenemos una manera de ser o de comportarnos y pensamos en ocasiones, ¿por qué yo habré salido de esta manera? Quizá mi papá o mi mamá no son así, pero entonces después algún familiar nuestro dice, es que tú te pareces tanto a un abuelo, a tu abuelo o a tu abuela. Y es bien interesante porque a través de ese proceso de nosotros indagar nuestra familia, ese origen de nuestra familia, nos ayuda a entender mejor quiénes somos. Y de hecho, nos damos cuenta que mucho de nuestro carácter, miren, vienen de generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y eso es parte nuestro, ¿no? Y me encanta mucho esto porque cuando leemos el libro de Mateo, Mateo nos presenta una genealogía bien impresionante, bien sorprendente. Y fíjense, es bien poco común que quizá en una genealogía, específicamente las genealogías que son judías, se mencionen nombres de algunas mujeres. Y en esta lectura que tuvimos nos damos cuenta de que hay mencionados aproximadamente 5 mujeres. De hecho, son 5 mujeres que aparecen mencionadas ahí en esa genealogía. Y una de las cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué esas 5 mujeres están escritas ahí? ¿Por qué están ahí, incluidas en esa genealogía? Ciertamente pienso que de alguna otra manera los nombres de esas mujeres allí nos hacen pensar en un poco más acerca del carácter de Dios. Y pienso que es bueno que en el día de hoy podamos discutir eso. Miren, cuando vamos al libro de Mateo, el capítulo 1, versículos de 1 al 16, yo no sé a cuántos le ha pasado que cuando usted comienza a leer la genealogía, como que se aburre y como que le pasa para el frente y dice, vamos a ver cuál es el versículo donde termina la genealogía y quizá no le prestamos tanta atención. Pero la realidad es que cuando leemos la genealogía hay unos nombres que son muy particulares. Y en el caso del pueblo de Israel, cuando se habla de genealogía, es un elemento muy importante. Porque para Israel reconoce que Dios ha actuado a través de su historia. Y de hecho se consideran ellos mismos, ¿verdad?, como el resultado de ese actuar de Dios en la historia. Y esto es un punto muy importante, ¿verdad?, que se trae en el día de hoy. Cuando nos presenta Mateo esta larga genealogía que nos presenta, la realidad es que nos está hablando de diferentes intervenciones de Dios en la historia del pueblo. Y lo más interesante de esto es que estos personajes tienen algo que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos revela a nosotros, ¿verdad?, esos aspectos del carácter de Dios que deben preservarse para la posteridad. No podemos dejar de mencionar esto. Y más adelante vamos a estar hablando. Bueno,
En esta genealogía de Mateo se destacan 5 mujeres. Hoy vamos a estar trabajando posiblemente 4 de ellas solamente, dejando quizá la quinta mujer que es María, quizá para la próxima clase, que vamos a estar hablando un poquito acerca de la fe de Elizabeth y la fe de María. Pero vamos a concentrarnos primero en estas 4 mujeres que vamos a estar leyendo. Bueno, la primera que nos mencionan se encuentra en el versículo número 3. Hablamos de Tamar. Y cuando hablamos de Tamar, es bueno que usted tenga una referencia, así que anote por ahí y después lo busca con calma. En Génesis capítulo 38, los versículos del 6 al 30, ahí usted va a encontrar la historia de Tamar. Hoy voy a estar haciendo un resumen bien breve para que así nos dé tiempo de discutir los demás, pero ustedes con calmita en su casa o en la escuela bíblica, lea acerca de la historia de Tamar porque es muy importante. Miren, Tamar era la nuera de Judá y era viuda de Er y de Onán. Usted sabe que Judá tuvo 3 hijos y de ellos, pues ellos como que los hijos de Judá no hicieron como que lo bueno ante los ojos del Señor y no agradaron mucho a Dios. Y estos hijos de Judá murieron. Así que Tamar fue viuda y vio ¿verdad? Vio el desprecio de Onán, que no quiso cumplir la ley del levirato. Y usted dirá, pastor, ¿qué es eso de la ley del levirato? Bueno, en el caso de Tamar, como Tamar se casó con Er, al morir Er, la ley exigía que Onán, uno de sus hermanos o el siguiente hermano en línea, se casara con ella para tener descendencia a su hermano. Y Onán, pues, no quiso seguir la ley del levirato. Y en cierta manera esto representaba una deshonra, ¿verdad?, para Tamar. Así que Onán no quiso cumplir con eso, así que no quiso darle hijos a Tamar. Y entonces, como tampoco tuvo hijos Tamar con él, cuando él muere, pues obviamente queda Tamar nuevamente desprotegida. Y entonces Tamar le exige a Judá pues que le pueda dar a su último hijo para que pueda cumplir con la ley del levirato. Sin embargo, Judá negó darle a su hijo Sela, que era el tercer hijo, ¿verdad?, como tercer matrimonio a Tamar, lo que hubiese sido, ¿verdad?, la costumbre y lo que era en ley. Así que Tamar, ante la negación de Judá, pues tomó el asunto en sus manos y surgió algo, y es que ella engaña a Judá, se hace pasar por prostituta y quedó embarazada de Judá, del patriarca. Y aunque al inicio Judá también la despreció, ¿verdad?, por no guardar su viudez, ¿verdad?, porque la acusó de que no guardó la viudez Tamar, se dio cuenta que él había sido quien la embarazó. Y entonces el texto nos habla que en un momento Judá dice y se expresa de la siguiente manera: su conducta es más justa que la mía, haciendo referencia a Tamar, pues yo no le di por esposa a mi hijo Sela. Así que vemos ya que aquí en la historia de la genealogía tenemos el nombre de una mujer que pasó por un desprecio donde la deshonraron, donde no cumplieron con ella. La segunda mujer que se menciona aquí en Mateo habla de Rahab. Y Rahab fue muy conocida, ¿verdad? Porque la historia de Rahab se narra en el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 21. Así que apúntelo por ahí, lo lee con calmita para que pueda tener una referencia un poco más profunda. Miren, Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 21. Y quizás Rahab le suena porque Rahab, pues, era una de las prostitutas de Jericó en la época en que Josué conquistó aquella tierra. De hecho, Rahab fue la que escondió, ¿verdad?, a esos 2 espías que envió Josué como, ¿verdad?, como la avanzada de aquella conquista. Y cuando sucede la guerra allí en Jericó, Josué respetó la vida de Rahab y la de sus familiares, pues, porque fue la que cuidó y escondió a estos 2 espías. De hecho, Rahab fue tenida en muy alta estima dentro de la tradición hebrea por lo que hizo.
adicional a eso, la historia de Rahab, la epístola de Hebreos y Santiago hace referencia también como una mujer, como un ejemplo de fe. Y como un ejemplo de buenas obras. Eso lo encontramos en Hebreos 11, capítulo 31 y en Santiago 2, 25. Así que miren ya cómo va aumentando esto. Tenemos a esta mujer, número 1, que hablamos que no se cumplió con ella, que no le dieron lo que le correspondía, que era Tamar, que pasó una situación de deshonra. Tenemos ahora a Rahab, que es una prostituta, y nos encontramos ahora con la tercera mujer que se menciona, que se trata de Ruth. Y estuvimos hablando recientemente en unas clases pasadas acerca de la historia de Ruth. Y Ruth era la madre de Obed, el hijo de Booz. Y miren qué interesante es esto. Obed vendría a ser el nieto de Rahab. Así que vemos aquí que Rahab sigue teniendo ese linaje y lo vemos aquí en Obed y en esta historia de Ruth. Y entonces usted y yo sabemos, que estuvimos discutiendo recientemente, que Ruth era una moabita. Así que hay una extranjera en la historia de Israel. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Que Ruth fue la viuda de uno de los hijos de Noemí, con quien ella regresó a Belén luego de que la hambruna que hubo en Belén se terminara. Así que tanto Ruth como Noemí regresaron. Y entonces, ¿qué sucede? Como el marido de Ruth había muerto sin descendencia, nuevamente vemos el tema de la ley del levirato que obligaba, ¿verdad?, al pariente más cercano a casarse con la viuda para que engendrara un heredero, ¿verdad?, al pariente fallecido. Así que luego de esto se dieron cuenta que ese pariente más cercano estaba el hermano Booz, el pariente de Elimelech, y redime a Elimelech y se convierte en ese redentor de la familia de Noemí, convirtiéndose en el esposo de Ruth, de quien naciera Obed, y Obed es el abuelo del rey David. Miren cómo esta historia va ampliando. Así que vemos ahí que ya vemos una mujer que fue deshonrada, vemos una mujer que fue prostituta, una mujer que es extranjera, y vamos a ver esta cuarta mujer que se menciona. Y se menciona en el libro de Mateo, esta cuarta mujer que aparece sin nombre. Y la referencia es la madre del rey Salomón, de la cual se dice que había sido esposa de Urías. ¿Verdad? Eso se encuentra en el versículo 6. Miren, y esta mujer que no se menciona en la genealogía, se trata nada más y nada menos que Betsabé. Y su historia es muy sonada y se relata en el libro de Segunda de Samuel capítulo 11. Así que apunte por ahí esa historia para que la tenga, donde se le señala que mientras Urías, que era su esposo, estaba en guerra, el rey David, haciendo uso de su autoridad como rey, cometió adulterio en contra de ella. Y todos conocemos la historia, que Urías lo mandaron al frente de batalla para que muriera. Así que tan pronto murió este hombre, vemos, ¿verdad?, que trataron de ocultar este adulterio del rey David. Y todos conocemos esa historia porque posterior a eso, cuando muere Urías, Betsabé se convierte en esposa del rey, y de ahí nace su primer hijo, que la historia nos presenta que al poco tiempo fallece. Y posterior a eso, David y Betsabé tuvieron 4 hijos, de los cuales uno de ellos fue el rey Salomón. También en el caso de esta mujer, de Betsabé, también ella goza de una alta estima en la tradición judeocristiana, de igual manera que Rahab. Y en efecto, Betsabé, Salomón y Natán aparecen ancestros de Jesús, tanto en la genealogía que aparece en Mateo y también en Lucas respectivamente. Miren qué interesante. Y la quinta mujer que habla, que no vamos a estar entrando en detalles en el día de hoy, lo haremos en la próxima clase, es María, la madre de Jesús. Y una de las cosas que tenemos que mencionar es que estas 4 mujeres que acabamos de mencionar comparten con María
todas aquellas historias de la fragilidad humana y de la fragilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y lo vemos, ¿verdad? En el menosprecio que tuvo, en el menosprecio que sufrió María, pues porque obviamente tuvo un embarazo antes de la consumación de su matrimonio. Y María termina por dar, ¿verdad?, la característica a todas las mujeres mencionadas en la genealogía. Y fíjense qué interesante que quizás usted pueda ver esta genealogía y al conocer estas historias detrás, dirá, oye, siempre hay algo que decir, y quizá podamos decir, hay una reputación de estas mujeres que está por cuestionarse o que se puede cuestionar. Y pienso que esto es importante, y a manera de aplicación, vemos que la historia de estas mujeres vemos que está bien cargada de menosprecio y también de grandes fracasos morales. Fíjense, quizás cuando pensamos en la historia de Jesús y pensamos en su genealogía, quizás a usted inicialmente jamás le pasó por la mente de que jamás estas mujeres con esta historia y con este trasfondo y con estos asuntos morales, ¿verdad?, que fueron difíciles, van a ser parte de la historia del Redentor de la humanidad. Y esto me encanta mucho porque en las manos de Dios, mis queridos hermanos, los más grandes fracasos y las más terribles humillaciones están lejos de ser la experiencia final. Me encanta mucho cómo lo pone el escritor en sus propias palabras, y lo voy a leer porque dice: Dios puede convertir todo aquello en experiencias determinantes para el progreso de su obra. Miren, tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros somos seres humanos frágiles. Y la realidad es que quizás en ocasiones nos avergonzamos de nuestra historia, de nuestra genealogía, porque quizás no son las historias más hermosas o las más que resaltan o representan los valores y todas esas cosas. Miren, mis hermanos, y en ocasiones quizás esto hace que de alguna otra manera escondamos o neguemos de dónde provenimos, quiénes somos. Y yo pienso que es algo que tenemos que tener cuidado, porque no podemos sentir vergüenza de lo que haya pasado en el tiempo atrás, ¿no? Sí, somos seres humanos frágiles, y somos seres humanos, ¿verdad?, que somos llamados a ser redimidos, ¿no?, y a que cada día seamos mejores seres humanos, ¿verdad?, y que busquemos, ¿verdad?, esa perfección en Cristo. Pero somos frágiles, mis amados hermanos. Y la realidad es que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Miren, no importa si usted viene de una genealogía de reyes y de reinas. No. Miren, para Dios es lo mismo, ¿verdad? Que usted aparezca vinculado con quizá grandes nombres, gente que ha hecho quizá mucho bien a nuestro país, pero de igual manera para Dios es lo mismo que si en su historia hay difíciles situaciones del pasado. Para Dios eso no es importante. Lo más importante es lo que nosotros podamos hacer en la historia nuestra con Dios. Porque la realidad es que Dios no nos va a despreciar. Dios no te va a desechar por lo que haya pasado atrás en el tiempo, lo que hayan hecho tus padres, tus parientes, o lo que haya pasado en tu familia. Quizás hay historias que nos pueden avergonzar. No. Miren, Dios no va a tomar en cuenta eso. De hecho, va a utilizar eso para que su nombre sea glorificado. Miren, Dios no se avergüenza de que seamos considerados parte de su familia. No. Para Dios eso no es importante. Mis queridos hermanos, qué bueno es escuchar esta historia de estas mujeres que son parte de la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mujeres que compartieron desprecio, humillaciones, abusos, pero a pesar de todo esto, miren, no fueron eliminadas de la historia. Sin embargo, que se destacaron junto a otros grandes personajes de la genealogía de Jesús.
Y esto nos habla de que Dios ciertamente está presente en la vida de las personas. Y aunque en todo en su existencia indique lo contrario, también habla de un Dios que no tiene vergüenza de considerarnos parte de su familia, aunque sabe de nuestra fragilidad. Así que, mis amados hermanos, ¿qué les parece? Si tenemos una palabra de oración y a través de esta palabra de oración nos comprometemos con el Señor a seguir caminando y haciendo nuestras historias. Oramos a Dios. Amado Dios, te damos gracias por nuestra historia y por la llegada de Jesús a la humanidad y a nuestro corazón. Gracias por aquellas personas que marcaron nuestra vida con su testimonio e integridad. Permite que podamos ser agentes de cambio en nuestra propia genealogía, de manera que las próximas generaciones puedan conocerte, amarte y experimentar tu salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, esperamos así compartir con ustedes la semana que viene. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.